el presidente que cerró el siglo XX en Estados Unidos, que un día ante una pregunta acerca del éxito que había tenido su gestión, el tipo dijo, is the economy stupid? Yo creo que hoy is the side guy stupid. Esa es la cuestión, está en pensar ese side guy que cuenta muy bien Fede siempre, atento a lo que está aconteciendo en la arquitectura, en la cultura. Yo creo que cuanto más atentos estén a esta cuestión, mejor se van a poder situar en un mundo que claramente cambió a partir de sobre todo de la pandemia, ¿no? Yo creo que no hay un, digamos, no hay un retorno posible, por lo menos no en el sentido de lo cíclico. Quizás sí un retorno como pensaba Nietzsche, ¿no? Un retorno que vuelve pero cambiado, ¿viste? Como aquella novia o novio que de repente un día se cruzan y dice, pero no es el mismo. Y bueno, ¿viste? Hay retornos, pero no es que retorna igual la cosa. Así que bueno, imagino que andan por ahí con el curso, así que bueno. Yo conozco de unos retornos muy buenos, pero igualmente yo tengo una frase para eso, Chomer, que se llama el club del error. Sí. El que Porque no le erró, que tire la primera piedra. sí, 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 sí. Sí, exactamente. Bueno, Exactamente. Sí, y ya metiéndome en lo que va a ser mi charla, ¿no? Yo particularmente no creo en la idea de progreso, sino que creo que el ser humano, o humanas y humanos, venimos reinventándonos a lo largo de la historia y de la prehistoria. Y tengo como la esperanza de que lo podamos seguir haciendo. Veremos. Veremos. Pero depende mucho de ustedes, realmente. Bueno, voy a compartir pantalla, así no, porque pienso seguir hablando, no soy tan descriptivo con las imágenes, quizás escribo algunas, pero básicamente voy a hablar. Espero poder fluir, estoy tomando café y me comí una barra de chocolate recién, porque estoy viviendo una época bastante complicada de laburo y bueno, confío en mi capacidad de relacionar y de yacear sobre lo que voy a mostrar. No tengo un guión más que las imágenes. Es una charla que en parte, Fede, si querés, escuchame nada más, no las veas, porque son cosas que mostré el año pasado, renovadas muchas. Tienen que ver con... ¿Estoy compartiendo ahí? sí, sí. Tienen que ver con mi tesis. Le fui cambiando el título a esta charla. Básicamente tendría que tener el título de mi tesis, que es arquitectura, es muy largo, es arquitectura infraestructural habitacional para la tercera y la cuarta revolución industrial. Hoy se llama Réplicas, quizás por una afinidad sci-fi en relación a Blade Runner y más que nada, Philip K. Dick, escritor y filósofo, como varios de los escritores que me gustan, como tanto Stanislaw Lem, que tenía su formación en filosofía, Dick y Olaf Stapledon y algunos otros más que tenían formación filosófica, me parece que eran personas que podían proyectar
el futuro. Y el otro día, no sé si les comentó Fede, pasó algo muy extraño, que Fede me comenta de un libro que había leído cuando era chico, que tenía el padre, que es un libro de Clarke, de Arthur C. Clarke, sobre el futuro. Y extrañamente, no sé si al día siguiente o día por medio, sale una nota sobre ese libro. Así que Fede, la verdad que muy extraño eso, esas casualidades o no de la vida. Pero creo que si uno está como metido en el zeitgeist, y para Heidegger el zeitgeist es el ser, digamos, porque lo que decía Heidegger y lo siguen repitiendo muchos filósofos contemporáneos, es que el lenguaje es el ser. Partiendo de que nosotros no podemos pensar, o sea, esa racionalidad, espíritu racional sin lenguaje no es nada, el zeitgeist es una tormenta de lenguajes y de signos y de conceptos también, de materialidades que están ahí. Y bueno, el que está atento pesca y bueno, pasan estas cosas. Fede está atento, aparece nota sobre Arthur C. Clarke y 2 días antes me había comentado el libro de Arthur C. Clarke, Fede. Así que creo que ahí tienen al profe como una presentación viva de lo que es estar atento a lo que está aconteciendo. Yo creo que eso es muy importante, por lo menos que haya parte del corpus de los arquitectos y arquitectas que estén preocupados por lo que va a venir y por lo que fue, por el tiempo, básicamente, ¿eh? Y por el lenguaje. Bueno, perdón que me excedí. No los estoy viendo una pantalla, es una cosa muy rara que nunca me termino de acostumbrar. Lo único que estoy viendo es un rizoma vegetal con puntitos azules. Estamos Un todos texto acá, sobre... Chomer, tranquilo. Gracias, Es una marca de gracias. época. Sí, sí, sí. Claramente, todavía nos falta mucho mejorar esto. La verdad que ayer escuchaba que el Fortnite, que mis hijas han jugado varias veces, yo no sabía que ese juego que es de Sony, podés participar de recitales o otro tipo de acontecimientos en vivo, pero virtual, digamos. O sea, de eso a otras ciencia ficciones, en este caso películas como Matrix y Ready Player One de Spielberg, la verdad que estamos bastante cerca. Bueno, era un tema que les iba a comentar el sábado, pero Unreal Engine, que es la empresa del Fortnite, sacó una plataforma para diseñar metahumanos. ¡Oh! Que después que Increíble. les voy a mostrar eso. Se te genera como un escozor en la piel cuando lo ves que es. O sea, Es tremendo, lo ¿no? de Ready Player One ya está. Ya está. Ya Viste, está. como increíble. Pero bueno, no quiero interrumpirte, No nos Chover. deprimamos. O no Dale. sé, quizás está bueno, ¿no? Yo por ahora eh, sigo pensando en arquitectura, pero es tan virtual como como la de Minecraft, digamos, ¿no? O el Fortnite. Por ahora es eso, un proyecto. En ese sentido, creo que los arquitectos tenemos una ventaja, ¿no? Podemos virtualizar lo no acontecido, cosa que no puede hacer la ciencia, por ejemplo. Yo un poco voy a hablar de alguna cuestión que diferencia la investigación proyectual, o lo que creo yo humildemente diferencia la investigación proyectual en términos, digamos, académicos de la ciencia. En realidad no me voy a referir a la ciencia. Soy lo suficientemente
burro y humilde como para no meterme. Tengo mucho respeto por la ciencia y creo que tenemos que aliarnos con eso, con ellos. O sea, yo prefiero que nos aliemos con la ciencia y no con otro tipo de construcciones ficcionales de nosotros los seres humanos. Pero bueno, también el corpus científico debería quererlo, digamos, ¿no? Para que la cosa sea más fructífera. Yo creo que este Zeitgeist nos lleva hacia un mundo que va a requerir del proyecto cada vez más, porque esa organización física y metafísica que es nuestra existencia en este planeta está, digamos, en una severa crisis, y vamos a tener que pensar en unos ámbitos o un contexto íntimamente ligado al proyecto, ya como inexorablemente, insoslayablemente. Bueno, y este contexto yo creo que es el problema, y del problema o del contexto tenemos al proyecto en varios sentidos posibles, digamos. Uno puede tomar ese proyecto o a ese contexto proyecto como una especie de energía que fluye y que está buenísimo, como un entusiasmo quizás hasta por momentos acrítico, como por ejemplo decir, es Ready Player One en el futuro, y está buenísimo, vamos con eso, digamos. Presentan investigación, Ready Player One es real, va a ser real o va a ser virtual, o no sabemos si es real o no, pero listo, subsidio de investigación. Otra es quizás más en la tradición europea, como alguna instancia anterior de evaluación crítica de ese contexto. A mí me pasan las dos cosas, me entusiasman las cosas más tremendas, más monstruosas, y también puedo, quizás por culpa, decir, bueno, ¿está bien esto? Entonces, cuando uno se planta en ese lugar, aparece el problema, ¿no? El problema tiene una raíz etimológica en relativa sintonía con proyecto, o sea, problema, proyecto. Hay algo como que ya de movida los pone juntos. Entonces, yo lo que busqué cuando empecé a hacer, ahora ya estoy hablando más específicamente de la tesis, cuando empecé a hacer la tesis de doctorado, aconsejado por Jorge Sarkis y también por Fede y por los compañeros en general, tenemos nuestras lecturas, y una que sin duda también insoslayable es la de el filósofo Gilbert Simondon, que surge no por nada en este momento, o lo venimos estudiando desde hace tiempo ya, ¿no? Pero digo, en este principio del siglo XXI, o ya entrado del siglo XXI, porque Simondon se mete con el tema de la técnica e intenta, de alguna manera, si bien no habla de proyectos, sí habla de invención. Intenta meter en la investigación científica la cuestión de la invención y de la capacidad del ser humano para individuar objetos. Eso quiere decir generar individualidades o individuos, objetos técnicos. Individuos, objetos técnicos. Y busca como una concepción o una posible
un posible concepto para poder destrabar esta cuestión que estaba hasta ese momento. Simondon es un filósofo de la posguerra, de la segunda posguerra, ¿tá? De los 40, 50 y sucesivos. Creo que murió a principios de los 80, Simondon. No sé si Fede sabe, pero creo que más o menos por ahí. Entonces, hasta ese momento, hasta el surgimiento de su tesis, la individuación, los dos conceptos para poder encarar una investigación eran los de deducción e inducción. Y él lo que propone es un tercero que de alguna manera puede relacionarse con los otros dos, que es de transducción, que a mí me sirvió mucho. Lo voy a leer porque no es un concepto y es un concepto de un filósofo y es muy, entiendo, irrespetuoso y hasta peligroso omitir algo y cambiarle el sentido. Si bien esto es una traducción, ¿no? Dice, la transducción no es pues solamente marcha del espíritu, o sea, del pensamiento racional. Es también intuición, puesto que aquello por lo que una estructura aparece en un dominio de problemática, como lo que aporta la resolución de los problemas planteados, pero a la inversa de la deducción, la traducción, lo leí mal, no va a buscar a otro lugar un principio para resolver el problema de un dominio. Extrae la estructura resolutoria de las tensiones mismas de dicho dominio. Esto último es lo importante. A la inversa, la deducción, la ciencia, o parte de la sistemática de la ciencia, la transducción, lo que yo entiendo que es una de nuestras herramientas, no va a buscar a otro lugar un principio para resolver el problema de un dominio. Extrae la estructura resolutoria de las tensiones mismas de dicho dominio. O sea, se hace cargo del problema. Y yo lo que digo es, y no lo digo yo solo, sino que eso está común escucharlo, el contexto es el problema. Entonces, la estructura resolutoria de las tensiones mismas de dicho dominio es la estructura resolutoria de las tensiones mismas de dicho contexto problemático. Y propongo que una tesis en investigación proyectual, por lo menos así la entiendo yo y así la trato de usar, es interpretativa de un contexto o de un zeitgeist, que es como la versión más macro de un contexto, transductiva y proyectual. Interpretativa del contexto, transductiva porque traduce dicho dominio problemático en lineamientos para el proyecto, y proyectual porque de alguna manera se genera una invención en función de dichos lineamientos problemáticos. Entonces, bueno, acá planteo un interés, un sentido del tema cuando ustedes están empezando una investigación, y investigación proyectual es una muy buena introducción, excelente introducción, la mejor que hay en la FADO por lo menos, espero que no se ofenda a alguno o alguna, a la investigación proyectual hay un interés, un sentido, un principio intuitivo sobre un tema que resulta interesante, una corazonada, ¿no? Unas primeras hipótesis o hipótesis preliminares o enunciados preliminares, y después ya entramos en un campo más proyectual que tiene que ver con, primero, una interpretación. Esa interpretación ya es proyecto, una interpretación del contexto o un análisis crítico de dicho contexto, donde se generan los problemas que también son enunciados. Está pasando esto con este contexto. La transducción ya son enunciados proyectuales, son la generación de réplicas o las respuestas, que en parte pueden ser también como el mismo problema espejado, o sea, como la otra cara del espejo del problema, son también enunciativos de los problemas.
tenemos algo así como una sistemática, proceso proyectual, metodológico que puede variar. Incluso uno puede estar empezando con un tipo de experimentación según una metodología y cambiarla. Yo creo que ese punto es bastante interesante pensarlo como variable. Entre la interpretación y la traducción hay una transducción, entre la transducción y el proceso hay una transducción, y como conclusión tienen más allá de una cuestión, o más acá también, ¿no? De una entidad proyecto con dibujos, maquetas, o incluso una experimentación material de uno en uno, lo que quieran, tienen un sentido del proyecto. Ese sentido puede ser un objeto, puede ser un texto, puede ser las dos cosas, puede ser un espacio, puede ser aquello que en retrospectiva, o algo así como haciendo una ingeniería inversa, los lleva a través de todos estos pasos hacia el sentido del tema. O sea, ustedes deberían poder ir del sentido del proyecto al sentido del tema, haciendo como camino inverso. ¿Cuál es ese dominio? Es decir, que es aquello que domina. Y ahora ya voy a meterme más en la tesis. Hasta ahora hablaba como más generalmente. No sé si llegaron a hablar mis amigos de los fines internos y externos. Los fines externos son aquellos que provienen de solicitudes, anhelos, deseos, odios, racionalidades, extremas racionalidades, solicitudes, de parte de la sociedad hacia la disciplina, y los internos, esos son los externos, los que denuncié recién, y los internos son como adecuaciones, respuestas, repropuestas, críticas desde lo estrictamente disciplinar, digamos, a eso que la sociedad, llamémoslo así, o las sociedades, o incluso los individuos, nos solicitan. Creo que hay algo en la arquitectura de esa solicitud que no, creo que pasa también en el arte, pero es muy marcado en la arquitectura. Esas finalidades, sobre todo las externas, son algo muy específico de la arquitectura y de lo que se llama diseño también, ¿no? En el arte también sucede, pero el artista tiene una libertad. Creo que el verdadero artista, y es mi posición, el verdadero artista no está pidiendo por favor, hace lo que cree que tiene que hacer, lo que siente que tiene que hacer, o lo que debe hacer en función de sus instrucciones y sus programaciones, digamos. Contexto otra vez. Contexto que a mí me interesó, o que me interesa, es, creo yo, el habitacional, pero digo creo porque creo en eso, pero también hay algo de lo estético, de lo productivo estético, que a mí me interesa mucho. Ahí se mezclan relativas objetividades y, ¿por qué no?, también subjetividades. Y respecto de esto de lo habitacional, que nace como preocupación técnica, por supuesto, antes de la era moderna, ya los escolásticos y los ciertos lineamientos de los escolásticos, al ponerse a pensar los primeros urbanismos, ya tenían, o sea, en el medioevo ya aparece esta preocupación por lo habitacional, por la organización del hábitat humano,
y las estrategias de organización de poder, del poder y del poder hacer en esa organización habitacional. Pero es yo creo que con la Revolución Francesa y inmediatamente posterior, o sea, con la Revolución Burguesa y a continuación con el desarrollo de las revoluciones industriales, donde esto ya es como más acuciante, digamos, porque hay que organizar masas de seres humanos en el territorio para que produzcan. Así que bueno, aparecen las ciencias, llamémoslas así, de la organización espacial humana o del urbanismo, como lo llaman algunos. La organización de estas cuestiones es la organización del zeitgeist. Como, hay casi como una analogía entre organización de aquello habitacional y por lo menos el mundo industrial, ¿no? Parte de mis hipótesis, una de mis hipótesis es que no se puede pensar aquella revolución industrial, aquellas nuevas organizaciones del territorio, del mundo, sin repasar las arquitecturas que le hicieron posible. O sea, yo lo que digo es que la arquitectura es condición para las revoluciones industriales. Y es, por lo menos en el contexto de los países industriales, es bastante visible, es muy fácil verlo. También en los países semi-industriales o colonizados, pero que tienen algún tipo de producción masiva, como Argentina, también se puede ver. Acá estamos en unas dos primeras imágenes, la que veíamos anterior, una topología más bien central, con ramificaciones, pero con una cabeza, como la llamaba Le Corbusier, una organización con una cabeza, un cerebro que es el núcleo central metropolitano o de las metrópolis industriales, y el resultado arquitectónico de ese zeitgeist, la industria y la arquitectura para la industria, las grandes naves, la nueva arquitectura de la ingeniería. Ingeniero es básicamente la nueva versión del arquitecto, por lo menos en ese fin siglo XIX. Después se vuelve a separar ingeniero y arquitecto, o en todo caso se separan, pero estamos viendo la Casa de las Máquinas en una exposición mundial en París de fin del siglo XIX, donde también se construyó la Torre Eiffel. Entonces aparece no solamente un alojar humanos, aparece en esta nueva organización, en este zeitgeist, alojar máquinas. La arquitectura ya no aloja solamente humanos, sino que también aloja a su, ¿cómo podríamos decir? Entidad familiar técnica, ¿no? Las máquinas, la técnica acompaña al ser humano desde sus inicios. Y como decía al principio, cada momento del zeitgeist cierra y se vuelve a abrir con catástrofes. Digo, esa primera organización central, metropolitana, cosmopolita, deviene en estos países más avanzados con sus arquitecturas
imperios transoceánicos, con colonias, imperios cada vez más poderosos que en algún momento requieren o dicen requerir de más espacios. Y bueno, miren qué importante el tema del espacio, que fue excusa de 2 guerras mundiales. La lucha por el espacio vital fue con esa excusa de fondo. Alemania primero, pero también el resto de las potencias iniciaron 2 guerras mundiales horribles, y sanguinarias y espantosas. Digo porque para sacarnos siempre, digamos, entender que en cada desarrollo siempre está la posibilidad de la catástrofe, digamos. Perdón, mi hija me está pidiendo una cosa. Estoy en mi casa. Y con cada una de esas catástrofes como que sobreviene una transformación de esa organización, de esa topología, de la producción. Lo que vimos fueron imágenes ilustrativas, imaginarios de una revolución primera de la industria, su devenir, podríamos decir, constructivo y destructivo. La segunda revolución industrial, producto sobre todo del desarrollo de las tecnologías relativas al petróleo, la energía que viene del petróleo, la potencia que genera el petróleo en términos de la combustión y los motores, la aviación, las telecomunicaciones, nuevas subcentralidades, y un comienzo de un mundo más enredado. No sé si le suena. Y las arquitecturas que hicieron posible esa segunda revolución industrial. El objeto técnico icónico de ese momento, ¿no? El automóvil. Esto es la fábrica Fiat en Turín, que tenía una organización para la prueba de autos, edificio de Matetuco que Le Corbusier visitaba una vez por año, para ver si se podía acercar a algo tan genial como esto. Su devenir catastrófico. Esto es así, digamos. A mí esos relatos donde la revolución industrial es maravillosa o es solamente tremenda, digamos, me parece que no es proyectiva, digamos. No nos sirve, para poner en términos pragmáticos, no nos sirve. Tenemos que ver la complejidad. Estamos ya en el momento fundamental de la segunda revolución industrial en la que todavía estamos. Entonces, primera revolución industrial, una topología de centralidades muy recostada sobre las líneas de ferrocarril. La segunda, tenemos al automóvil, y redes, empiezan a hacerlas con la cuestión de las telecomunicaciones, la aviación y las redes. Por supuesto que existían redes en la primera revolución industrial, pero en la segunda revolución industrial las configuraciones, sobre todo urbanas, ya incorporan más claramente esto. Yo creo que este acontecimiento catastrófico, la Segunda Guerra Mundial y su final explosivo, final que en simultáneo es nacimiento del mundo en el que estamos hoy, digamos, incluso en esta misma charla, ¿no? La cibernética que surge
incluso previo a esa gran explosión de Hiroshima. Creo que muestran claramente esta cuestión de lo catastrófico, la destrucción, la atomización, ¿no? Como esa metáfora de Sloterdijk de la espuma, ¿no? Sin esa explosión tendríamos las redes que tenemos hoy. ¿Existiría esta clase? ¿Existiríamos nosotros conectados por Compus sin la explosión de Hiroshima? Sí, tenemos una ciudad que al ser menos compacta, no está esa cabeza, ciudad, metrópolis que decía Le Corbusier, pedía Le Corbusier, enojado con Ginsburg, el constructivista ruso que muy visionariamente, más visionariamente que Le Corbusier, ya estaba pensando en la ciudad red. Le Corbusier decía, no, es la ciudad una ciudad sin cabeza, es una ciudad que no existe. Y bueno, pero tuvimos la ciudad genérica, una ciudad sin centro o con múltiples centros, una ciudad que se deshace en sus significaciones, no significa nada y significa eso. Y no por ser más etérea es menos poderosa, de hecho reclama la destrucción de la vieja ciudad moderna. Esto es Pruitt y Goy. El conjunto en Saint Louis, en Estados Unidos, que ante el fracaso lo derrumban para, no sé qué hicieron después de eso. Creo que nada. Cibernética. En mi tesis me meto con el tema infraestructural y entonces lo que digo es que la tercera y la cuarta revolución industrial, hoy ya se habla de una quinta, por eso en la tesis hablo de nuevo régimen técnico, para dejarnos de hinchar con la primera, la segunda, la tercera, la cuarta, la quinta, la sexta revolución industrial. Lo que hay es un nuevo régimen técnico que es la instauración ya definitiva de la cibernética como lógica del mundo, que tiene su devenir natural, digamos, como su contraparte, que son las organizaciones también atomizadas, pongamos que la naturaleza, una naturaleza que está en crisis, o unas naturalezas que están en crisis y autorregulan su posibilidad para la generación de vida mediante, y no de ahora, digamos, sino de toda nuestra historia, a través de bacterias, virus y cosas que nos mantienen a los seres humanos a raya, como diciendo ustedes ya son muchos, vamos, por supuesto que no es que no sé si hay una conciencia o no, que nos manda, por ejemplo, el coronavirus. No, yo creo que no, digamos, primero soy escéptico y dudo y después veo qué hago. Pero tampoco puedo decir que no. Quizás sí, quizás no. No sé si si el coronavirus, digamos, hay alguna idea de que fue ingenierialmente desarrollado. Tengo un gran amigo, Guillermo Albanesi, que es bioquímico, y me encargué de preguntarle si eso era posible, y me dijo que sí, pero que un virus natural es como, supongamos, tiene como una determinada belleza, y un virus ingenieril es como poner una montaña, por donde sí podés subir y ascender, y una escalera al lado, digamos, ¿no? O sea que en principio estamos hablando de una contraparte natural de un devenir artificial. Cibernética, cibernética viene
de timonel, Kubernetes, a veces lo traducen, la sonoridad es distinta, pero el sentido es ese. El timonel de no sé si llamarlo capitán del barco, que básicamente controlaba energías. La energía del barco en sí, la de los marineros, controlaba materialidades, y de alguna manera, a través de esa técnica y esos técnicos, controlaba o buscaba pilotear las marejadas, digamos, las naturalezas. Estamos viendo una era del control. Cibernética es control y sobre todo control de la energía y de la información. Ese es el mundo en el que estamos. No estoy diciendo, creo, nada nuevo. Simplemente me interesa como situarnos, estar situados en el problema, ¿no? El problema es, de vuelta, no un problema como algo negativo o positivo, sino que es el problema en tanto es motor de una investigación. Yo lo que estoy investigando. Digo, estaba porque terminé de escribir mi tesis, pero continúo muy metido con esto cada vez más. Es la relación entre, la tercera y la cuarta revolución industrial en la arquitectura, pero antes tenía que poder resolver qué son la tercera y la cuarta revolución industrial. La tercera y la cuarta revolución industrial son y tienen en común y son simultáneas porque son cibernéticas. Es el estado actual de la cibernética. En un momento la cibernética estaba dividida en una cibernética, un estudio de la naturaleza a través de la teoría de la cibernética. El padre de la cibernética, en tanto nombre cibernética, es Norbert Wiener, un filósofo y matemático norteamericano, un genio total, que les recomiendo leer. Los textos son muy didácticos. Simondon, el filósofo que enunciaba al principio de la transducción, es su contraparte, ya que vengo con ese término, su contraparte francesa y europea, o sea, un cibernético crítico, pero optimista al mismo tiempo. En común hablan de naturaleza y técnica. Digamos, la cibernética lo que viene a hacer es, de alguna manera, estudiar con instrumentos análogos la naturaleza y la artificialidad humana, la técnica. Y eso es interesante, porque hoy tenemos, por ejemplo, vacunas contra el COVID. Por eso es interesante. Es cibernética. Cuando le estén dando la vacuna, sepan que están pudiendo poner una vacuna porque existe la cibernética. Hoy vos tenés a los científicos, como mi amigo Guillermo, bioquímico, con los mismos términos que utilizan los mismos términos científico-técnicos que un ingeniero informático. Eso es la cibernética. O sea que lo que busca la cibernética, en definitiva, es una hibridez no siempre amorosa entre una unión, no siempre amorosa, a veces sí, entre técnica y naturaleza. Por eso réplicas, ¿no? Por eso los replicantes, y si vieron Blade Runner y sus humanos que son humanoides, pero que pueden ser más humanos que los humanos, por eso me parece tan genial, porque estaba avanzando y preanunciando lo que estamos viendo hoy, digamos, en todo su horror y belleza, digamos, ¿no? Acá el tipo, miren, no puede levantar él el vaso y se
inventó un robot para poder tomar un whisky. La cibernética tiene como un nacimiento protésico en su génesis desde el inicio, digamos. La cibernética busca como esa relación entre lo humano, la prótesis para el humano y su potencial vínculo, ¿no? ¿Qué tiene que ver esto con la arquitectura, con la ciudad? Bueno, la cibernética de Simondon piensa a la casa, al hogar de la máquina, como un conjunto técnico. Lo llama conjunto técnico, es la fábrica. Las fábricas donde, dice Simondon, progresivamente la arquitectura se transforma, pasa a ser máquina también, en términos funcionales, funciona como máquina, la estructura no solamente sostiene, sino que produce, por ejemplo. Ante todo esto, yo incluso leo ciencia ficción desde chico y soy muy fanático de pensar el futuro. Siento igual cierto temor, incluso cierto terror, un terror que no es nuevo. Y en la historia de la filosofía, pero también de la arquitectura, el temor a lo nuevo, devino grandes luchas teóricas, académicas, incluso como más fuertes, ¿no? No sé si a las piñas también, ¿no? El terror a lo técnico, sobre todo como el terror a aquello técnico que cobra una independencia de nosotros. Puede ser desde un humanoide, como vemos acá en esta imagen del Golem, la película con escenografía de Hans Poelzig acerca de el humanoide hecho en barro por el Rabbi Yehuda Loeb, gran película. El Rabbi que personifica como al científico, digamos, ¿no? Al sabio, desarrolla un humanoide, el golem, para poder cuidar al pueblo, pero el golem pobre era un poco torpe y en algún momento se sale de control y produce toda una serie de desastres. Bueno, la historia es como primero ayuda al pueblo, después lo complica mucho y bueno, lo retornan como barro. El mismo científico tiene que buscar la manera de controlarlo. Miren la peli que tiene, como les decía, escenografía de Hans Poelzig, un gran arquitecto expresionista. Entonces, tenemos un problema, que es el problema del contexto de la cibernética, y ahora tenemos un problema más claro, que es el de qué pasa con la técnica. Es un devenir que tenemos que frenar, digamos. Y ahí, y siguen todavía, ahí surgen dos líneas en la posguerra. Una es la de la crítica a la técnica, que tuvo sobre todo en Heidegger, pero también encontrábamos resonancias en muchos otros países. Esta línea es la de la técnica como un peligro. La otra línea es la de Simondon, podríamos decir, que dice la técnica, la cibernética, y se refiere a la técnica como cibernética, la nueva gran técnica,
que engloba todas las técnicas, la cibernética, es un hacer del hombre. Si le tenemos miedo a la cibernética, si le tenemos miedo al golem, a Frankenstein y a todas esas personificaciones ilustrativas, de prefiguraciones de la técnica destructiva, es porque nosotros somos destructivos, no nos tenemos que olvidar. Pero también tenemos que recordar que sin esa técnica nosotros no hubiésemos sobrevivido ni 2 días en el mundo de las grandes fuerzas naturales, ¿no? Ese humanoide, el golem, por ejemplo, es hecho por las manos del Rabbi Loeb, digamos. Lo hace un ser humano, más devoto de Dios o menos, o más de la ciencia o menos, pero lo hace un ser humano, digamos. Ese humanoide es humus, nosotros también. Los humanos somos humus, tenemos una raíz en común. Es cierto que la cibernética es una espacialidad también, y es una espacialidad que inevitablemente, por cómo se fue dando su estructura de conocimiento, es más metafísica o mental que material, o en todo caso eso material está en función de una introspección del ser humano en sus metafísicas o en sus imaginarios, digamos, ¿no? Y lo que dice Simondon, también lo dice Heidegger, pero ambos vislumbran alguna salida, es que el peligro, sí, es el poder de generación de mundo abstracto que tiene cibernética. Y hasta ahí medio que llegan los dos, ¿no? Tanto Heidegger, la línea crítica de la técnica de la cibernética, Heidegger critica la cibernética puntualmente, como la versión más optimista de Simondon, se preguntan por qué, cómo salir de esta especie de laberinto. Lo que dice, en este caso, Heidegger es que necesitamos pensar para poder salir. Si no, te la das contra alguna pared, ¿no? O te caíste en un precipicio, o te pasó algo. Y lo que dice Simondon es, no podemos quedar sujetos de la cibernética y de sus lógicas, porque si no la cibernética muere. Miren lo que dice el tipo. Dicen, si nosotros nos embarcamos en un mundo cibernético, ahí estamos, chiques, en esa estamos. Todavía falta mucho, ¿eh? Todavía a Ready Player One le falta un par de años, pero todavía falta. Si nos embarcamos en esas lógicas, quedamos atrapados de esa lógica que es cada vez más perfecta, y en dicha perfección muere la capacidad de la cibernética de evolucionar, sea para bien o sea para mal. Básicamente eso es lo que dice Simondon. Y Heidegger lo que dice es, para poder encontrar la salida necesitamos un espacio. No sé si me extendí mucho, chicos. Ustedes díganme cómo vengo con los tiempos, puedo hablar mucho. Para poder pensar la cibernética y ver la salida de la cibernética necesitamos un espacio. Y dije, bueno, ahí está la arquitectura. Y es más, Heidegger dice, no me refiero a un espacio abstracto, me refiero a un espacio material. Y entonces, digo, ese espacio material, ¿de dónde sale? Porque Heidegger llegó hasta ahí, el tipo se murió, y dijo, bueno, pero ¿cómo es ese espacio? Este es material,
¿Y cómo está hecho? ¿De dónde sale? ¿Con qué lógica se construye esa espacialidad? Bueno, yo como otro problema en mi tesis lo que enuncio es que la tercera y la cuarta revolución industrial, cuando logren, digamos, frenar al COVID, y estamos en eso, que no significa que no pueda revitalizarse, transformarse, variar, mutar y volver a complicarnos, pero supongamos que logramos año a año en una lucha constante mantener a raya al COVID, la humanidad va a seguir creciendo en cantidad de habitantes o en cantidad de miembros. Y tenemos entonces otro problema. Un problema es la cibernética en sí y sus lógicas. Y el otro problema es la superpoblación. Necesitamos espacio. Necesitamos espacio porque las lógicas de la cibernética nos van a pedir un espacio en el cual pensar libremente. Ahí quería llegar. Y también tenemos una superpoblación humana que, si bien se mantiene estable en los países más desarrollados y no por casualidad, sino porque tienen acceso a la era industrial de manera más plena y tienen sociedades más avanzadas, ¿no? En gran parte del planeta no es así y vamos rumbo a los 10.000 millones de habitantes. Hoy necesitamos espacio. Estamos en una lógica de la cibernética, de las infraestructuras. Entonces, lo que pensé es ese dominio, como decía Simondon al principio, ese dominio de la cibernética es el material con el que tenemos que construir los espacios de los nodos de esas infraestructuras de la cibernética. Tiene que salir tanto física como metafísicamente, o sea, tanto conceptualmente, discursivamente como materialmente tiene que salir tendríamos que poder pensar nuevas arquitecturas. Para un mundo que necesita tener más espacio. Porque hay una cuestión del espacio, que me disculpe Jorge, pero el espacio, por otro lado, el espacio natural, aquellos verdes prados o exquisitos desiertos donde el ser humano se transcurrió, bueno, hoy tenemos otros paisajes, precisamente devenidos del desarrollo de la técnica, ¿no? De vuelta, es como complicado el tema. O sea, retroceder es peligroso en el sentido de la cantidad de bajas humanas que implicaría, digamos, ¿no? Sin la industria de la producción, de la agroproducción. ¿Cuánta gente viviría mejor, pero cuánta gente moriría sin esa industria? Hoy necesitamos 1,5 veces el planeta para darnos alimentos y cobijo a todos. Y se da un fenómeno de superpoblación que tiene que ver con... La superpoblación es cuando un entorno, un contexto, un entorno y su contexto no son capaces de generar o de cubrir las necesidades de los habitantes asociados, digamos, ¿no? Entonces, cuando vos tenés un mundo donde cada vez hay más seres humanos, hay menos recursos, la tercera y la cuarta revolución industrial vienen a suplir eso, porque básicamente generan réplicas. Entonces, por ejemplo, vamos a dejar de tener petróleo, pero vamos a tener vamos a tener como combustibles sintéticos. No se sabe si mejores o peores, pero estamos en eso. Nos estamos quedando sin algunos materiales para la construcción, pero se pueden producir
base a ciertos organismos controlados cibernéticamente, como el hormigón, por ejemplo, ¿no? Pero todo deviene en algún momento a superpoblación, o sea, un entorno, un contexto incapaz de proveer las necesidades básicas a los seres humanos. Los seres humanos también devenimos, pero muy probablemente nos transformemos. Siempre también está ese temor, digamos, que yo también lo tengo, digamos, ¿no? Ya tenemos la capacidad de autoprogramarnos. Esta es la segunda película de Blade Runner, que seguramente viene. Entonces, ese mundo, este mundo en el que estamos, este Zeitgeist, es el Zeitgeist de la superpoblación y la cibernética, y también del COVID, sí, y de otras cosas bastante tremendas y algunas que nos generan esperanza. La tercera y la cuarta revolución industrial son dos tesis. Una es de un economista norteamericano que se llama Jeremy Rifkin, y la otra tesis, la de la cuarta revolución industrial, es la tesis de Klaus Schwab, que es un economista también, alemán, o sea que nuestros primos, los economistas, los administrativos, economistas viene de oiko casas y el otro término que no recuerdo ahora, pero que es como la que administra el hogar, digamos, ¿no? O sea, si hay una arquitectura, también hay uno que administra el devenir de esa arquitectura. Yo lo que creo es que para una nueva economía, que son estas, las de la tercera y la cuarta revolución industrial, necesitas una nueva arquitectura. Si no, queda como incompleta la cosa. Entonces, estamos en que tenemos que construir una espacialidad, y esa espacialidad es material, es concreta, y tiene que estar libre del dominio de la cibernética, porque si no está libre del dominio de la cibernética, caemos en una recursividad donde cada vez es más perfecta esa lógica cibernética, pero no necesariamente más nueva. O sea, deja de evolucionar, para ponerlo en términos darwinistas. Entonces, ¿cómo construimos esa espacialidad? Teniendo el problema de la superpoblación, necesitamos tiempo, necesitamos nuevo suelo, vivimos un mundo infraestructural, entonces tenemos que construirlo a partir de ese mundo. Tenemos máquinas que pueden imprimir a gran velocidad, cada vez más rápido, podemos construir arquitecturas que permitan realojar aquellas naturalezas que se quedaron sin espacio suficiente en la superficie originaria del planeta. Podemos pensar en arquitecturas que nutren, que son como tierra y nutrientes en sí mismos. Sí. Podemos imprimir, podemos generar nuevos suelos. Sí. O sea, podemos generar unos espacios, unas arquitecturas que permitan un desarrollo, por lo menos por un tiempo, permitan al ser humano continuar su historia, que, como les decía, no es un lecho de cristales rosas, sino que tiene momentos terribles y momentos hermosos. Pero bueno, se trata en gran medida de poder continuar la historia humana con las formas que tengamos prontamente, o más en el futuro, quizás en miles de millones de años. ¿Por qué no? Les muestro brevemente una
no sé si detenerme en esto es como cómo organizar lo que Jorge Sarkis llama, y nosotros también, programa complejo para una investigación proyectual. En función, yo retorno a las 4 causas aristotélicas que en algún momento Jorge abandonó, pero a mí me parece muy piola. A Fede es un copado en general, pero un copado también del tema de la forma. Yo redescubro, para mí, el tema de la forma me parece muy importante. Suena muy obvio, ¿no? Siendo arquitecto, decir que la forma es importante, pero hubo cierta discusión teórica al respecto en los últimos 20, 30 o 50 años. Si estaba primero la materia o la forma. La verdad que la forma es muy... o por lo menos la redescubrí con la tesis. Entonces, al momento de pensar una investigación proyectual, hay un análisis, un pensar crítico del contexto, y también suele utilizarse para poder comprobar o poder prefigurar aquello que se pensó, se reflexionó, se criticó del contexto, una experimentación proyectual, que es un proyecto de arquitectura, digamos, que puede ser más o menos genérico. Yo pensé acá uno como, que les voy a mostrar rápidamente. Entonces, en una experimentación proyectual hay una causa formal, hay una causa material. Jorge en su momento incluía ahí en la causa material, o sea, la sustancia con la cual proyectar, más allá de la sustancia forma, y ahí ubicaba la tríada vitruviana de Utilitas, Firmitas y Venustas. Utilitas, programa de uso; Firmitas, programa tecnológico; y Venustas, programa morfológico significativo. Digamos que sin eso no tendríamos proyecto, ¿no? La causa eficiente, que es el agente transformador, en este caso yo, pero también los hipotéticos agentes transformadores, como aquellos habitantes que me imagino, y la causa final, que vendría a ser el objeto terminado, pero que en realidad claramente hay un ida y vuelta más bien cuántico, o sea, no tan lineal, sino como simultáneo por momentos entre la causa formal y la final, claramente. Entonces, yo digo, ¿cómo propongo arquitectura con toda esta maraña, ensalada de cosas que vengo contando y que espero hayan logrado entender algo de lo que dije? Perdón, espero haber sido claro en algo, por lo menos. Y me pregunto, ¿dónde plantear una nueva lógica para una arquitectura que nace del dominio de la tercera y la cuarta revolución industrial, de ese nuevo régimen técnico, de la cibernética que domina el planeta, y claramente tiene que ser por fuera de la ciudad existente, porque tiene sus codificaciones preexistentes que en principio van a ser resistentes a unas nuevas lógicas. Así que retomé la idea de Le Corbusier de una ciudad, hice una propuesta para Buenos Aires con un nivel macro, que toma la idea de la ciudad de los negocios de Le Corbusier. No sé si la conocen, pero es una propuesta de Le Corbusier para un centro de negocios que tenía también vivienda incluida en la costa del Río de la Plata, a la altura del centro de Buenos Aires. Repropongo eso, la pienso como una entidad urbano-arquitectónica que puede producir energía, bienes, materiales, alimento, reciclaje de materia diversas, y obviamente tener programas de usos varios, vivienda, productivos, etcétera, culturales. Y lo pienso relacionado como a las infraestructuras materiales por venir. Hoy salió una nota acerca de
el proyecto ¿cómo es? Del transandino, del tren, de la vinculación bioceánica con Chile. Entonces propongo eso y como una primera instancia de una isla técnica, de un insulamiento. Sloterdijk dice que toda modernidad arranca como una isla, y Deleuze dice las islas devienen derrames. Entonces tomo esas metáforas y me parecen bastante acertadas. Entonces, perdón, en esta instancia se piensa en una isla con lógicas nuevas, una especie de experimentación mucho más que arquitectónica, productiva y social, ¿no? Máquinas distribuidas entre la población, y las máquinas como población, una especie como de sociedad híbrida de humanos y no humanos. Yo creo que vamos hacia ahí y tenemos que lograr vivir en paz, constructivamente, no someter a las máquinas y tampoco dejarnos someter, digamos. De alguna manera asociarnos, generar una sociedad. Entonces, una vez desarrolladas esas tecnologías, demostrado sus conveniencias, proliferan en las superficies. Quizás también en los interiores del planeta. Eso no lo dibujé, pero también podría haber sido. Yo me imagino más una arquitectura que se posa sobre el planeta, que lo deja regenerarse y no que lo sigue destruyendo. De hecho, me imagino Buenos Aires semi-inundada. Ahí estaría la islita, sus crecimientos posibles y un devenir donde la ciudad se vuelve a inundar como fue o como existió durante diversos momentos de su geogénesis. Bueno, esta fue una primera idea, después ya hay que meterse con el cómo de esta experimentación proyectual. Yo me imaginé como una isla, en principio semiflotante, una especie de plataforma de meseta infraestructural semiflotante, con columnas de anclaje. Mediante esas columnas ascendiendo por las columnas, se va imprimiendo o van imprimiendo una infraestructura edilicia, espacial, un esqueleto vaciado, ¿no? Una red arquitectónica que permite transformar las técnicas de instalaciones, de producciones a lo largo del tiempo, una especie como de arquitectura más vegetal que lítica, digamos, ¿no? Si bien se podría construir, sí, con hormigón o con otros tipos de materiales, también híbridos, como la tierra, por ejemplo, se puede construir en tierras reforzadas, como con ingenierías que incorporen otros materiales además de tierra. Se podría sacar del fondo del mismo río. Esta arquitectura puede crecer y decrecer, puede morir, puede volver a surgir. Es básicamente vacía en su interior, lo cual permite disponer tierra y fluidos, y entonces pueden crecer vegetaciones. Se puede incluso pensar en que esas técnicas, esas robóticas, pueden como colaborar en el trabajo del plantar y del cultivar.
y producir como esos espacios libres de dominación de la cibernética, pero con la cibernética incluida. O sea, yo creo que tenemos que poder pensar éticas, no me refiero a cortes de pelo, sino en serio, como estéticas de la arquitectura, que tengan en cuenta los modos de producción del tiempo en el que vivimos, de los modos de producción que están viniendo, porque ya están, ¿no? Yo no inventé los modos de producción, están ahí, digamos, lo único que hice fue investigar un poco y ubicarlos en una serie de prefiguraciones que son como instrucciones a futuro, ¿no? Tampoco desarrollé en detalle cada una de estas cuestiones en términos ingenieriles. Entonces, bueno, se podría llegar a producir tanto esas mesetas como sus edilicias, esta especie de vegetaciones huesos, con los medios del dominio cibernético en el que estamos. Esto hoy sí puede ser medio de ciencia ficción. Esto es una meta arquitectura, no es lo que yo termino desarrollando. Podría tener a su vez otras arquitecturas más micro, ¿no? Esto es como bastante monstruoso. A mí tengo esa tentación de lo monstruoso. Discúlpenme, pero bueno, es mi ficción. Lo que interesa en una investigación proyectual es que creo yo que como cierta coherencia en la ficción, ¿no? Un proyecto siempre es ficción. Son como instrucciones. Vegetaciones desnudas y astronautas. Hoy yo creo que pensar estas cosas es fundamental como un paso intermedio a salir del planeta Tierra. Me estoy yendo al carajo, pero porque estoy intentando imaginar un poco más allá de esto que estoy proponiendo. Creo que para poder hacer eso tenemos que lograr llegar a un buen acuerdo con el planeta en el que vivimos, digamos. Hoy por hoy no podemos ir a otro planeta y habitarlo. Más fácil tratar de encontrarle una solución al planeta en el que estamos, ¿no? Las nuevas, todos los años aparecen evoluciones de estas cuestiones de las revoluciones industriales. Las más nuevas tienen que ver con habitar Marte. Yo preferiría que arreglemos el planeta Tierra con todo ese dinero y después que sí, que vayamos a Marte también. Pero ir a Marte o a cualquier otro planeta, a destruirlo, la verdad que no me parece ético. Creo que tenemos que pensar desde el dominio del problema que nosotros generamos, en este caso un mundo infraestructural, un nuevo régimen técnico, un mundo de la cibernética. Tenemos que ver qué hacemos con esto y después ver cómo salimos al universo, ¿por qué no? La técnica va hacia ahí, pero digamos, somos un poco como, con perdón de nuestros hermanos evolutivos, somos como monos con navaja, digamos, ¿no? Tenemos un desarrollo técnico y no sé, y yo mismo me incluyo, ¿no? Yo también puedo ser destructivo y también puedo no ser destructivo, pero no sé si tenemos la cabeza como para salir
al universo a mandarnos macanas, digamos. Creo que primero tenemos que ver qué construimos acá. Bueno, ejemplifiqué y les di, creo, como tomé posición. No sé si les sirvió, espero que sí. Y hasta acá llegué, muchachos. Muchas gracias, Chomer. De nada. Justo aprovecho cuando dijiste lo último. Estuve viendo la serie Mars en Netflix, que no sé si es muy buena, No, está bueno, sí. pero me parece que tiene un formato muy, muy interesante porque es parte ficción y parte documental. Claro, sí, sí. Y la A mí me encantó, hipótesis, bueno. sí, la hipótesis de la serie es, digamos, cómo no reproducir, digamos, lo mal que hicimos en la Tierra en Marte. Justo como cerraste la charla que me pareció como interesante, ¿no? Como, entonces va como mostrando como todos los errores que se cometieron en la explotación de nuestro propio planeta y cómo se cometen los mismos errores cuando se va a conquistar Marte. Que seguramente sucedería eso, ¿no? Corporaciones explotando minerales. Claro. Sí, sí. No, buenísimo. Chomer, eso que decís vos y Fede, lo sabía HAL 9000. HAL 9000. Claro, Sí. exactamente. Al 9000, Claro. Claro, Sabía dijo, que estos no tienen que ir a ningún lado. Es así, es así. debía cagar en el espacio, el hombre torpe ahí tratando de moverse donde no hay gravedad, y ella decía, bueno, déjenos a nosotros. De acá en más somos nosotros los que tenemos que... Bueno, de ahí, Roca, la visión, retomando al principio de la charla, la visión de Arthur C. Clarke, porque más allá de que, bueno, el tipo sueña con la inteligencia artificial y la modela de algún modo, Sí, sí. esto de pensar en la explotación, ¿no? Como en una inteligencia artificial que, digamos, va a evitar que nosotros hagamos mierda otro planeta, ¿no? En definitiva. Sin duda. Yo, así todo, tengo mucha fe en el ser humano. Sí creo que vamos a ir cambiando de forma y que vamos a pasar unos momentos tremendos, pero creo que siempre algunos de nosotros vamos a quedar y vamos a volver a evolucionar y quizás en el futuro somos peludos otra vez, ¿viste? ¿Qué sé yo? Bueno, espero que los aburrí mucho, o más o menos. ¿Se entendió No, algo? Bueno, y si no, disculpen, no fue la intención. No, a veces por ahí lo que sucede es, yo creo que terminaste muy arriba, porque terminaste mostrando el proyecto. Digamos, al principio cuando te metes, digo, es una hipótesis, en realidad tal vez no le suceda, pero cuando te metes como en conceptos filosóficos como más densos, entre Heidegger y Simondon y la Sí, lo sé. transducción y demás, me imagino que ahí es como por ahí donde más, Más cuesta. más debe costar, pero bueno, no importa, pero lo que yo quería, digamos, que ellos puedan ver es cómo que yo, digamos, que ese es un poco el nombre de la próxima charla, es arquitectura de la Z a la A, o sea, del Zeitgeist a la arquitectura. Buenísimo. Muy inteligente el título. O sea, porque este es como un ejemplo de tu tesis, es como muy claro, o sea, muy clarito, o sea, entonces me parece que está bueno que lo vean, digamos, o sea, y que se vea. Gracias por la invitación. Y nada, estaría bueno que te hagan preguntas. Ahí en el chat hay algunos comentarios. Había algunos comentarios. Perdón. ¿Cuál película era? El Golem. Sí, era el Golem. Gracias. Bueno, Gisela Railef, que le recuerda las islas flotantes en el lago Titicaca. Bueno, aparecen esas. Sí, las vi. Me encanta. Yo por ahí te hago una pregunta, por ahí si lo podés aclarar. Sí. Mientras van pensando. Espero poder responder. Sí, yo creo que sí. Porque vos haces mención
a la tercera y cuarta revolución industrial. La tercera, digamos, la tercera que se plantea desde Jeremy Rifkin es como claro, digamos, desde el punto de vista genealógico de las revoluciones industriales, por qué lo plantea como tercera revolución industrial. Por ahí podrías aclarar cuál es la tercera revolución para Klaus Schwab, ¿no? Porque no necesariamente la tercera revolución para Schwab es la tercera revolución de Jeremy Rifkin, ¿no? Como que ahí se arma por ahí como una... Ahí se armó una discusión, de hecho... Se arma una discusión que por ahí es interesante, sí, sí. digamos. Sí. Un poco lo que critica Klaus Schwab es más oscuro, ¿viste? De hecho, en su libro, que vos lo leíste, Fede, lo tenés, sí. Plantea como los pros y contras de cada uno de los devenires técnicos de la cuarta revolución industrial. Sí. Pero se mete con algo que Rifkin no se mete, que es sobre todo dos cuestiones. La aceleración, o sea, Rifkin no enuncia eso, lo que dice Klaus Schwab es la tercera revolución industrial en la que estamos ya metidos, plantea como una condición de la técnica que permite una aceleración cada vez mayor, totalmente disruptiva. Es como disruptivo de lo disruptivo, continuamente. Una aceleración. Y otra cosa que plantea Klaus Schwab, que Rifkin no, es que la cuarta revolución industrial es la edición sintética, la producción sintética artificial de entidades de todo tipo, biológicas, mismo técnicas, como la transformación, la mutación, y sobre todo la mutación cibernética, a través de las lógicas de la cibernética, para producir lo que se te ocurra, digamos. Y eso, Rifkin no se mete con eso. Rifkin sí habla de nuevos modos de producción. Rifkin se mete sobre todo con las lógicas de producción distribuidas, ¿no? Y como vos sabés, Fede, una nueva lógica de la economía de coste marginal cero, o sea, la distribución de los medios de producción en el futuro, ¿no? O sea, por eso estamos entrando en eso, pero todavía no tanto. Yo tengo un amigo a 4 cuadras que tiene impresoras 3D, produce sensores, estructuras para sensores. Es ingeniero y vive cerca de mi casa. Pero todavía yo no tengo una y no sé quién de ustedes tiene impresora y produce lo que necesita in situ. Pero esa es una de las cosas que para Rifkin es muy importante en términos sociales. Rifkin se mete con eso social, llega hasta un estrato. Lo que hace Klaus Schwab es pararse ahí arriba y decir, la industria 4.0, la industria 3.0 es la industria distribuida socialmente. Digamos, descentralizada ya es poco, eso era ya la segunda revolución industrial. La tercera revolución industrial es espuma, ¿entiendes? Son entidades espumosas, no están como en una red, en un mismo plano, están en el espacio, en todos lados. Tercera revolución industrial. La cuarta revolución industrial dice, sí, eso me permite una aceleración del conocimiento, el desarrollo de la técnica exponencial, totalmente disruptivo continuamente. O sea, y ahí entra el aceleracionismo también, el tipo debe estar en sintonía. Y el devenir de eso disruptivo es la disrupción de la materia y la producción, la edición de la materia y de la energía, digamos. Es un paso arriba, pero lo que dice Schwab es, sin la tercera revolución industrial y sin un vínculo simultáneo con esa revolución, con la tercera revolución industrial, la cuarta no existiría. Por eso son simultáneas
y colaborativas. Rifkin se enojó con Schwab, le dijo, vos estás hablando de la tercera. Schwab dijo, no, yo soy la cuarta. Lo cierto es que Kulfas, el economista que dirige el Ministerio de Producción, salió hace 15 días atrás a decir que van a meter 12.000 millones de pesos en desarrollo de tecnologías 4.0, y está hablando de la cuarta revolución industrial, para que la industria se empiece a reconvertir. Yo creo que no tiene ni idea de lo que está hablando. Realmente. No es algo que él pueda controlar, no tiene que ver con el Estado. Eso es lo interesante. No tiene que ver con un Estado que... Y ojo, yo soy un defensor del Estado, laburo en el Estado, soy de familia peroncha, o sea, ¿se entiende? O sea, no es que yo... Pero digo, si tengo que ir a lo cierto y a las cosas, al Zeitgeist, digo, no tiene que ver con el Estado. Es otra lógica, es otro mundo. Está más cerca el coronavirus de la 4.0 que cualquier lógica estatal de producción. Sí, por ahí en cuanto a la producción de vacunas, una vacuna 3.0 sería las de vectores virales, ¿no? Como la de la Maleia y la Johnson y Johnson y la Oxford AstraZeneca. Y con la 4 es Pfizer, que ellos, digamos, cibernéticamente en una computadora diseñan una molécula, o sea, un ARN, y lo pueden cambiar, digamos, a piacere, ¿no? Ese sería como lo disruptivo. Claro. Lo que... Eso sí produce una gran aceleración, pero aceleración en términos reales. O sea, uno tardaría una semana en cambiar una vacuna y otro tarda 6 meses, digamos. Claro. O sea, antes producir una vacuna con suerte te tardaba 5 años y ahora salió en 1 año. Y la próxima va a salir en 2 meses o en 1 semana. Vos tenés todas las tecnologías de escaneo, o sea, en tiempo real, lo van a... Ahora, ¿y el humano está metido en eso? Sí. Ahora, nosotros ya no somos los mismos que nuestros padres, y ustedes ya no son, digo nosotros, mi generación, ¿no? Que nosotros soñamos este mundo. O sea, mi viejo me regaló una Texas Instrument que tenía 12 KB, 16 KB. Esa era la memoria de mi máquina, en primer compu. Después tuve una de 48, de 64, y después una de 128. Y después empecé con las PC. O sea, le estoy hablando de la prehistoria. Yo soñé el mundo que estamos viendo y lo que no sabía que iba a ser tan jodido, digamos. No sé qué mundo estarán soñando ustedes, chiques. Hagan lo que tengan ganas. Ya no me acuerdo por qué estoy hablando de esto. Pero bueno. Espero no haberlos aburrido, no sé. Otra cosa que me parece como importante también para pensar es en cuanto a la producción y a la sensibilidad con la que se puede hacer un trabajo proyectual. Sí. Porque algo, digamos, interesante del trabajo de Chomer es que en general está dibujado todo a mano. Cuando empiezan los renders, que no los hizo Chomer, vamos a ser francos. Isis Lippman, que fue ex alumna de a mí yo la acompañé, pero no. Claro, obvio, pero los cortes y las imágenes hechas handmade, son mucho más interesantes. Bueno, gracias. No, pero es verdad, digamos, y tienen mucho más información, ¿no? Como que eso también da como para pensar un poco, ¿no? En esto de la tectónica de las maquetas, de lo analógico y lo representacional. Los renders, digamos, en definitiva empiezan a jugar un papel más representacional. Claro, en cambio, esos dibujos son netamente analógicos, proyectuales, digamos, tienen como... lo mismo pasa como con los montajes. Sí, yo me rebelé en algún momento. Cuando yo salí de la facultad dibujaba renders y hice varios laburos para varios arquitectos dibujando renders, hasta que un día me hinché y dije, no voy a dibujar. Se usaba el 3D Max en aquella época, ¿no? O el Rhino.
pero no estaba no estaba el Reddit, no estaba el Blender, no, después aparecieron infinidad, sí estaba ¿cómo se llama? Ese programa que no me gusta mucho, pero es bastante práctico, el que usan todos, bueno, El ese. SketchUp. El SketchUp. Lo tengo negado, pero bueno. Ahí en la oficina donde laburo del Estado, todos los pibes usan SketchUp. Yo les propongo el Rhino y no hay caso. Y en algún momento el handmade me parecía que garpaba más y a mí me llenaba más el corazón, así que me dediqué al handmade. Heidegger lo que diría, y también ahí es el punto de coincidencia con Simondon, perdón que vuelvo a eso, tenemos el método del cut and paste de las vacunas para el COVID. ¿Por qué no nos armamos un bunkercito? A ver si nos transformamos todos en zombies, digamos. Tengamos un lugar, tengamos un espacio, por si algo sale mal. Es un chiste, va a salir bien. Si pueden, vacúnense. Yo si veo la vacuna por ahí me la enchufo, siempre y cuando no se la esté sacando algún viejito o alguien que la necesite más. Así que bueno. Giselle levantó la mano. No sé a ver, Giselle. Sí. Giselle. Hola, sí, no, que me pareció súper interesante el tema porque yo lo vengo pensando hace rato igual, el tema de cuando mostraste como un plano, una planta de Buenos Aires inundada, como que... Una imagen muy romántica. Re interesante pensar como bastante a futuro, pero no creo que a 5 o 10 años suceda, pero me parece que sería nuestro deber como futuros profesionales pensar en un mundo que va a ser inevitablemente catastrófico. Sí. Y yo lo vengo pensando, pero no lo había pensado como tanto, digamos. Mira, hay como variables que dominan lo catastrófico. Uno es que seguimos pensando en términos tribales, y ese es un gran problema. Y yo también pienso en términos tribales porque, digamos, pienso en la Argentina, me gustaría que Argentina fuese una potencia y qué sé yo, pero la verdad que ese es un problema. Después, la energía, la creciente falta de energía, de combustibles es un problema que nos lleva a aquello catastrófico. Pero precisamente, sobre todo la teoría de Klaus Schwab, de la cuarta revolución industrial, nos abre un poco la imaginación a pensar en energías o combustibles sintéticos. Pueden ser desde unos nuevos vegetales que produzcan la misma cantidad de energía que el combustible petróleo. Digamos. No sabemos muy bien lo que va a pasar. Está bien tener la idea de que está bien anticipar, en general, hay que tener escenarios prefigurados, me parece. Hay que intentarlo, es un ejercicio. En ese sentido coincido plenamente con lo que estás diciendo. Pero digo, mientras no nos bombardeemos, destruyamos el sistema solar con nuestra producción de bombas nucleares, nada, mientras nos tenemos que poner a proyectar y resolver estas cuestiones, la energía, la superpoblación. Sí. Alguien, y Juani, no sé si tiene levantada la mano. Gracias. Gracias. Hola, no sé si se me escucha bien. Parcialmente, Juani, pero dale. Te escuchamos. Quería aportar que todo esto que estamos viviendo de mutaciones de virus y saltos de coronavirus de animales salvajes a seres humanos, toda la vida existió. Lo que nunca había existido en la historia del planeta era la hiperconectividad de ciudades y aviones que generaran un fluido continuo todo el tiempo, 24 horas al día y 7 días a la semana, los 365 días al año. Y claro. Principalmente por esa cuestión digamos,
de la industrialización del planeta es que se dispersó el bichito como si nada y nos puso en jaque. Sí, es verdad. Tal cual. Por eso tiene el desarrollo de la técnica esa doble cara, ¿viste? Bueno, estamos viendo justo la cara que no queríamos ver. Y extrañamente, de esa interconexión, que fue Te perdimos, Chomer. Perdón. No, decía que esa superconexión, hiperconexión que vivimos, sí, fue parte del problema de esparcir o de la rápida distribución, de ahí la lógica de lo planteado por Rifkin, de una sociedad de producción distribuida, también distribuyó rápidamente el virus. Y también rápidamente, si dejamos esos nacionalismos nocivos, y si estuviésemos distribuyendo las vacunas como corresponde en toda la humanidad, yo creo que estaríamos solucionando el problema más rápido. O sea que el problema también puede ser la solución, para decirlo muy berretamente. Distribuir las vacunas de manera equitativa en todo el planeta y allí donde hace más falta, ¿no? Por ahí sería momento de ser un poco más más inteligente. Pero sí, estoy de acuerdo, Juan. Bueno. ¿Alguna pregunta de algún alumne? ¿Algune alumne? Si están asustados o enojados, me lo pueden decir, ¿eh? No hay problema. No sería la primera vez. Bueno, y si no sé, bueno, yo les agradezco que me hayan escuchado. De corazón. Yo tengo una pregunta. Sí. ¿Fernando? Fernando. Sí, ¿cómo estás? Gusto. ¿Cómo ves el tema de la fragilidad relacionado a la conectividad? Porque no necesariamente el compartir información te genera una dependencia, ¿no? De una parte con otra. En cuanto a un sistema tiene un nivel frágil y se puede ver mucho que a medida que unidades individuales forman sistemas más grandes, de alguna manera entregan fragilidad para en el conjunto ser más fuertes. Me encantó como lo estás diciendo. Te pasa esto, ¿no? Que podemos estar comunicados, pero quizás los niveles de dependencia son los que... O el nunca centrarse en, che, realmente hay fragilidades, o hay cosas que no funcionan, y bueno, el error se ve como error cuando te enterás cuando te diste la cabeza contra la pared. El proyectar o el hacer futurología en un sistema complejo es casi como... No digo hacer algo al pedo, ¿no? Pero que claramente cada vez se va escapando más cuando hay más interrelaciones y hay sistemas más complejos, y no se puede hablar de condiciones únicas o más importantes, porque todo el tiempo están pasando cosas, interactuando entre sí, chocando, hay distintos sistemas con distintos intereses que hacen más fuerza. Claramente. Sí. Por eso yo creo que es más bien el zeitgeist, ¿no? O sea, el espíritu del tiempo, pero que es un espíritu del tiempo del aquí y ahora. Yo creo que de todo ese ficcionar hay cosas que se pueden dar y hay cosas que no. Lo que creo que está bien es, creo que está bien proyectar. Y creo que están bien las ficciones. Siempre hay algo en la ficción, por más que después no se dé tal cual, digamos. No sé, Clarke se imaginó a Marte de una determinada manera, pero después cuando llegaron las primeras exploraciones robotizadas, resultó que no era tan así, que era
tenía algunas condiciones distintas. No anuló al planteo de Clark, digo, ¿no? En el proyectar siempre hay algo de futurística. Aunque vos estés pensando en el foro romano, digamos, ¿no? Al momento de hacer un proyecto. Es inevitable una cierta disposición de aquello figurado o deseado en un futuro. Yo, digamos, no es que ande deseando que pasen todas estas atrocidades, digamos, ¿no? Pero bueno, sí, no sé si respondí tu pregunta, pero me gustó lo de fragilidad. No, está bien, está bien. Me gustó porque todo esto es muy frágil y también es muy fuerte. Es frágil y es fuerte, o es robusto. Es un sistema muy robusto, de hecho... que siempre me ha servido eso. ¿En qué escala uno se para de ese sistema? Porque, buenísimo, sí, las vacunas habría que repartirlas de la manera más equitativa posible y eficiente para que todos solucionemos de una el problema. Es mi posición, ¿no? Pero quizás es una posición de nosotros de persona a persona, pensándonos entre nosotros, pero lo que realmente, o como si te dijera, esa decisión se toma en otra escala. Se toma en otro conjunto y la decisión la toma otro conjunto, no una persona con sentimientos de persona. Tampoco hay una que lo decida un laboratorio, ¿no? Eso porque todavía me parece que está no quiero usar la palabra evolución, pero porque todavía no vemos el poder que tenemos. No lo vemos, todavía no lo vemos. Cuando lo veamos, y bueno, ahí sí estoy haciendo, es medio místico esto que te digo, pero todavía no vimos ¿viste cuando vos tenés, hay un escritor que era muy claro para entender esto, era Kafka, ¿viste? Kafka era siempre la historia de, el tipo está metido en una existencia espantosa, tortuosa, de familia, de estado opresor, y tenía la puerta ahí adelante, ¿viste? Pero no la veía. Eso es lo que nos pasa a nosotros. Tenemos ahí o sea, desde el punto de vista tecnológico y del desarrollo del conocimiento, impresionante cómo se ha desarrollado la humanidad. Pero es como que no vemos la solución. No sé por qué, a mí también me pasa. Yo también soy parte del problema. Tenemos ahí, podría ser de lo frágil que vos decís una cosa hermosa, digamos. Pero no, es una fragilidad que nos causa bastante terror, porque claramente podemos extinguirnos de manera muy fácil. En ese sentido somos muy frágiles. Y también podremos salir al universo, a conocerlo. En naves, no sé, ir a conocer Marte, fantástico. El interior del planeta, y no, estamos ahí viendo si podemos comprar el kilo de limones por menos de 200 mangos, ¿viste? Estamos como medio, no la vemos, todavía no la vemos. Yo tampoco, no lo digo de soberbio. No. Quiero hacer un pequeño aporte a esta cuestión de que lo que decían de las vacunas, del coronavirus y demás. Este chico Morton, una de los argumentos para explicar la noción de hiperobjetos, es algo de lo que voy a hablar dentro de varias clases, es la teoría cuántica, ¿no? Que lo revolucionario, básicamente uno de los preceptos revolucionarios que plantea es que dos objetos pueden estar, el mismo objeto puede estar en dos lugares al mismo tiempo, ¿no? Cuando vos pensás que el coronavirus no es una entidad, sino que es una hiperentidad,
está en 2 lugares al mismo tiempo. Entonces, no lo puedes matar en un solo lugar, lo tenés que matar en todos los lugares al mismo tiempo, ¿no? Entonces, el error es un error, si se quiere, científico. O sea, pensar que vos te guardás todas las vacunas, lo matás primero en tu territorio y después las donás. Tal cual. Porque no lo estás matando, porque lo tenés que matar, o sea, porque el objeto no está en un solo lugar, está en 2 lugares al mismo tiempo, o en múltiples lugares al mismo tiempo. Es como un error filosófico, digamos, o científico. Totalmente. O sea, están como equivocados de paradigma científico, digamos. O sea, el paradigma es cuántico, no es clásico. Exacto. Y así pasa con un montón de cuestiones. Y es un error científico al punto tal de que en realidad el paradigma cuántico en realidad está... En esta charla que estamos teniendo, por ejemplo, hay tecnología cuántica ya. O sea, no es algo desconocido. Lo que pasa es que los políticos son así. El problema son los políticos. Claramente. En algún punto, ¿no? Como un pensamiento como muy infantil, digamos, ¿no? Fede se refiere a esto de tratar de decir, bueno, no sé, Estados Unidos produjo y consumió el 100% de prácticamente el 100% de su producción de vacunas. Qué sé yo. No es como medio entre obsceno y además de estúpido, porque claramente tiene esta dinámica cuántica de la que está hablando Fede, el coronavirus, digamos. No sé. Y no solo Estados Unidos, ¿no? Europa, y los grandes países que pretenden salvarse solos. No sé, yo estoy de acuerdo, Fede, con lo que estás diciendo. Me encanta que... Avísame cuando es la charla, que veo la manera de escaparme de la oficina para escucharte. Bueno, ¿tienen alguna pregunta más, chicos? ¿Algún comentario? No sufran, ¿eh? No. Ok. Bueno. Lo despedimos a Chomer. Ahí está Mariela. Bueno. Bueno. Ahí Mari llama a sus seguidores. Muchas gracias. Chomer, un placer volver a verte.